Estamos empezando en este mes de Somos Discípulos, una serie llamada La Anatomía de un Discípulo. La Anatomía de un Discípulo. Queremos hablar del libro de Hechos. En el libro de Hechos nos encontramos a los discípulos de Jesús actuando, a los discípulos de Jesús viviendo. De hecho, Lucas y Hechos, si usted recuerda, si usted lee el primer versículo, ¿verdad? Al inicio de ambos, se da cuenta que ambos fueron escritos por la misma persona. Entonces, Lucas y Hechos se conocen como, en algunos lugares, como una biografía cúltica, que era la narración de la vida del fundador de una religión, y después de eso se narraba la vida de sus seguidores o sus discípulos. Porque hay gente que al ver el libro de Lucas dice, pero aquí como que los discípulos son menos activos que en Marcos o que en Juan, pero es que se les olvida que Lucas y Hechos van juntos, es como la parte 1 y la parte 2. Entonces Lucas, ¿verdad?, nos habla de ese Jesús, ¿verdad?, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Y Hechos, de hecho, es la única narración de la vida de los discípulos que encontramos en la palabra del Señor, después de la ascensión de Jesús, obviamente. Nos narra entonces qué hicieron, cómo vivían, cómo es la vida de un discípulo. Y eso nos da muchísima luz en cómo debemos vivir nosotros que somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 8, si es tan amable, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo?, le contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. La anatomía de un discípulo. La anatomía de un discípulo. Déjeme compartirle 3 partes esenciales de la anatomía de un discípulo. Y si usted es un discípulo verdaderamente de Jesús, usted tiene que asegurarse de tener estas 3 áreas saludables en su vida. La primera de ellas es un oído sensible. Un discípulo de Jesús, como parte de su anatomía, tiene que tener necesariamente un oído sensible a la voz de Dios. Tiene que tener un oído que sepa escuchar, un oído que logre discernir, que pueda escuchar la voz del Señor. Y aquí lo vemos nosotros con Felipe en esos primeros versículos. Se aparece el ángel y le da unas instrucciones súper raras, ¿verdad? Como que sin mucho detalle, ¿verdad? Se levanta, le dice: levántate y ve hacia el camino que baja hacia el desierto. Nada más, nada más. Eso fue lo único que se le dijo. Pero él escuchó lo que Dios estaba hablando.
Él escuchó el mensaje de lo que Dios le estaba diciendo a él. Cuando nosotros leemos Hechos, nos damos cuenta que el autor Lucas tenía una idea muy fuerte de que había un plan más grande llevándose a cabo. Cuando usted lee Hechos, usted se da cuenta que la idea de la providencia divina, de que Dios está sobre todo y está guiando las cosas hacia un plan específico, es totalmente parte de ese libro. Cuando le escribe el libro, cuando se detalla la vida de la iglesia, nos damos cuenta una y otra vez por el vocabulario que usa. De hecho, más de 25 veces se usan palabras que tienen que ver con propósito, con que era necesario y con que fue determinado de esa manera por Dios. Propósito, que era necesario y que Dios lo determinó de esa manera. Más de 30 veces se usa ese vocabulario en todo Hechos, porque se está hablando de que Dios tenía algo determinado, Dios tenía un propósito, algo que hacía que las cosas fueran necesario que sucedieran de cierta manera. Había un plan más grande, un plan mayor. Y todos los eventos de los humanos, todos los eventos de los discípulos eran parte de este gran plan de Dios. Cuando nosotros entendemos que somos parte de un plan mayor que nuestra vida y que nuestro propio plan personal de vida, nosotros aprendemos a sensibilizar nuestro oído. Cuando nosotros entendemos que somos parte de un plan mayor, de un plan eterno, en el que Dios ha estado trabajando por la salvación de la humanidad, la restauración de la creación, nos damos cuenta, nos encontramos con que necesitamos afinar nuestro oído para poder escuchar las instrucciones de ese Dios. Si Dios tiene un plan mayor, ¿qué necesitará que vos hagas el día de mañana? Si estamos caminando dentro de un plan, si estamos caminando dentro de la providencia divina, si estamos caminando dentro de un plan más grande que nosotros mismos, ¿qué necesitará Dios de nosotros el día de mañana si somos parte de ese plan? ¿Qué necesitará Dios de nosotros este fin de semana si somos parte de ese plan? El problema es que nosotros solamente nos interesa nuestro plan y solamente vivimos de acuerdo a lo que nosotros planificamos. Y tantas veces le decimos a Dios lo que Él debería hacer en nuestras vidas y pocas veces invertimos tiempo preguntándole qué necesita Él que hagamos nosotros por Él. ¿Verdad? Casi siempre cuando venimos en oración le recetamos qué debería hacer Él para que nuestra vida sea mejor, ¿verdad? Porque como que Él no sabe, entonces nosotros tenemos que darle todas las ideas. Entonces nuestra vida de oración consiste más en qué debería hacer Dios por nosotros que en preguntar, Señor, ¿qué necesitas vos que hagamos? Porque la oración va en dos vías. La oración no es nada más yo chorreándole a Dios. La oración también es Dios hablándome a mí. Y por eso un verdadero discípulo es como Felipe y tiene oídos sensibles. Felipe, levántate y ve el camino que baja por el desierto. No se puso en varas, no se puso en habladas. No, Señor, pero dame detalles, ¿qué necesitas? Ve a la hora que es, yo ya tengo hambre. ¿Y qué ropa debería llevar? O sea, ¿es de gala, es informal? O sea, ¿cómo querés? O sea, ¿qué necesitas que haga yo ahí? Felipe no se puso en cosas. Felipe dijo, sí, Señor, aquí estoy, perfecto, vamos, démosle. Porque sabía que era parte de un plan más grande. Por eso es que en Hechos también nos encontramos muchísima actividad de ángeles. Nos encontramos al Espíritu Santo moviéndose y hablándole a la gente. Nos encontramos visiones, nos encontramos sueños. ¿Por qué? Porque Dios está alertando a todos los discípulos del plan que Él tiene constantemente. Y constantemente en Hechos entonces nos encontramos a Dios comunicando sus planes. Constantemente en Hechos nos encontramos a Dios diciéndole a su iglesia hacia dónde hay que moverse, qué deberías hacer, qué deberías decir, qué espero de ti. La pregunta es si en nuestra iglesia nosotros hemos dado el espacio para que suceda lo mismo. La pregunta es si en nuestra vida nosotros hemos dado el mismo espacio para ser como la iglesia de Hechos, que se detiene a escuchar. Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué te gustaría que yo hiciera? ¿Hacia dónde te gustaría que yo caminara, Señor? Señor, ¿qué plan tienes? Porque yo quiero ser parte de ese plan. Porque yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo de fijo quiero ser parte de ese plan, Señor.
Dios, yo no me quiero perder ese plan. Señor, si tenés que agarrar mis planes, arrugarlos y tirarlos por ahí, hacelo, tranquilo. O sea, no me estresa, pero yo quiero ser parte de tu plan, Señor. Un discípulo desarrolla oídos sensibles. ¿Qué estará necesitando Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y por eso se encuentra entonces una iglesia que tiene esos oídos sensibles ahí en Hechos, y se ve cómo alinea su voluntad a la voluntad de Dios. Se ve cómo las dos voluntades entonces empiezan a caminar juntos, y ahí es donde pasan todos los milagros, y ahí es donde pasan todas las conversiones increíbles, y ahí es donde pasan todas estas cosas que encontramos tan increíbles del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios, porque hay un plan mayor. Mientras nosotros querramos poner nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, nunca vamos a ver lo que se ve en el libro de Hechos. Mientras nosotros querramos poner nuestros planes sobre el gran plan de Dios, nunca en la vida vamos a ver lo que se ve en el libro de Hechos. Pero cuando escuchamos sensiblemente y decimos: sí, Señor, bueno, yo tenía planes, mi plan no era ir por el camino del desierto, pero si ese es tu plan, vamos por ahí, démosle. Vamos a ver qué tienes que hacer, Señor. Y vea que era una vida tan entregada a Dios, que dice al final del pasaje que después de eso le arrebató, lo dejó en cierto lugar, y que él dijo: ¿y ahora qué hago? Digo, irme predicando de aquí a la choza, ¿verdad? Y empezó a caminar hacia Cesarea, ¿verdad? Y dice que en todos los pueblos que paraba, ¿qué hacía? Iba predicando, ¿verdad? Porque Dios le hizo la agenda, porque Dios le alistó los planes. ¿Será que Dios tiene la libertad de hacernos la agenda? ¿Será que Dios tiene la libertad de hacernos la agenda? Y por supuesto usted me va a decir: no, pastor, pero no hay que ser irresponsable. Yo tengo un trabajo, yo tengo estudios, yo entiendo todo eso. No se preocupe, estoy seguro que Dios quiere que usted sea un excelente empleado y un excelente estudiante. Pero muchas veces es más cosa nuestra que de verdad ser responsables para honra al Señor. De verdad, muchas veces, seamos honestos, es más cosa nuestra que nuestros oídos no son sensibles, no están entrenados para escuchar la voz y la guianza del Espíritu Santo. De hecho, en el capítulo anterior, en Hechos capítulo 7, el versículo 51, creo que es, sí, Esteban está dando su último discurso, están a punto de apedrearlo, y menciona algo pues que no ayudó que no lo apedrearan, ¿verdad? Como que no fue muy sabio el compita, ¿eh? Entonces está dando su discurso, ¿verdad? Es así como: lo que usted diga va a decidir y si lo matan o no. Y no, o sea, el compita no, de sabiduría no sabía. Así que bueno, ¿cómo hago para que no me maten, para que no me apedreen? Bueno, la respuesta de él era: tercos, duros de corazón, ¿verdad? Torpes de oídos. Dice: ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Esteban estaba hablando ahí con los grandes opositores de la iglesia, con aquellos religiosos que lo que querían era apagar el mover del Espíritu Santo, apagar el mover de Dios. Y lo que él les dice es esto: les dice: torpes de oídos, resisten al Espíritu Santo. El torpe de oídos siempre resistirá al Espíritu de Dios. El torpe de oídos siempre resistirá al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nuestros oídos lo que hacen es entorpecer la obra del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nuestros oídos lo que hacen es entorpecer el mover de Dios? ¿Cuántas veces nuestros oídos lo que hacen es entorpecer lo que el Señor quiere hacer en la gente que nosotros amamos, en nuestra familia, en nuestros compañeros? ¿Cuántas veces la torpeza de nuestros oídos, que no son oídos que deberían estar en la anatomía de un discípulo, oídos sensibles, saludables, que escuchan la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces son oídos torpes que no responden a la voz de Dios, sino que le resisten? Pero Felipe aquí se encuentra como lo opuesto. Felipe no es el torpe de oídos, Felipe no es el que está resistiendo al Espíritu Santo. Felipe es el que es sensible a la voz de Dios, porque así es un discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Segunda parte de la anatomía de un discípulo: pies,
obedientes. Pies obedientes. Le dice: Felipe, levántate y ve al camino que baja hacia el desierto. Y él se levantó y fue. Ah, qué lindo. O sea, aquí no hay que darle mucha vuelta. O sea, fue. Lo que yo me encuentro aquí, lo más triste es que si usted se pone a ver, hoy en día la misión de Dios muere en los pies de la gente. Porque mucha gente sí escucha la voluntad de Dios, sí escucha lo que el Señor espera, pero no están dispuestos a mover los pies como un discípulo lo hace. Y muchas veces en los pies muere la voluntad de Dios. Muchas veces en los pies es donde muere la misión de Dios. Ay, sí, Señor, o sea, sí, ¿querés que vaya y predique? ¿Querés que vaya y testifique? ¿Querés que vaya y hable de vos? Pero no, sorry. La obediencia no son intenciones. La obediencia no son gustos. La obediencia son acciones tangibles que se alinean a la voluntad de Dios. ¿Y por qué es tan importante esta parte de la anatomía de un discípulo? Porque nosotros a veces como que tenemos la idea de que la obediencia es un ejercicio mental, ¿verdad? De nuevo, son intenciones. Ay, si yo quisiera hacerlo, Señor. Yo sé que hay que hacerlo, yo entiendo que, pero no lo hace. Yo sé que tu palabra lo dice, Señor, pero es que me da vergüenza, es que me da pena. Yo sé que tu palabra lo dice, pero tengo cosas que hacer. Yo sé que tu palabra lo dice, pero es que acaban de subir algo a Netflix, Señor. Yo sé que tu palabra lo dice, pero ay. La obediencia no son buenas intenciones. La obediencia no tiene que ver con tus gustos. Es más, la obediencia no tiene que ver con que usted quiera. Porque la mayoría de las veces Dios no nos pregunta: ¿vos querés? O sea, muy raras serán las ocasiones, si no nulas, ¿verdad? Muy raras serán las ocasiones en las que Dios se detenga a decirle a alguien: ¿te gustaría ir a hacer tal cosa? La mayoría de veces es Dios diciendo: necesito que haga esto. Y la forma en la que Dios presenta su voluntad no es: decime vos qué pensás. Pero nosotros nos comportamos así, ¿verdad? O sea, cuando Dios presenta su voluntad no es porque la está sometiendo a evaluación, ¿verdad? No es que Dios dice: esto es lo que quiero hacer, y nosotros: sí, Dios, déjame revisar. Sí, no, esto no va a servir, no, esto en mi contexto no funciona, no, ¿qué va, Dios? No, vos estás muy desactualizado, Señor. Dios, cuando presenta su voluntad, no la somete a tu evaluación. Dios está esperando que te sometas a Él en obediencia. Y por eso no se puede ser discípulo de Jesús si no se tiene pies que caminen. Porque un discípulo se mueve literalmente en la voluntad de Dios, no en un deseo, no en un estado mental, no en un trance, en oración. No. El discípulo está en oración, escucha y dice: amén. Y después de ese amén, se levanta y empieza a caminar. Camino al desierto. Físicamente voy a donde Dios quiere que yo esté. Físicamente me acerco a quien Dios necesita que yo me acerque. Físicamente me muevo de un lugar a otro porque el Señor me ha dicho que necesita algo de mí. Físicamente apago Netflix y digo: sí, Señor, tu voluntad es mayor y más grande que esa serie que va a estar ahí mañana también. Y me levanto y camino. O sea, es que es tan fácil que me siento tonto tratando de explicarlo. O sea, camino.
Parte esencial de la anatomía de un discípulo es que tiene pies que caminan. Por eso dice el versículo 27, Felipe se levantó y emprendió el viaje. Yo me pregunto, ¿ya emprendiste el viaje que Dios te pidió? Felipe se levantó y emprendió el viaje. Esa es mi gran pregunta en esta noche. ¿Ya emprendiste el viaje al que Dios te mandó? ¿Ya emprendiste el viaje? Ya estás ahí camino al desierto. Ya has estado avanzando. Ya has estado caminando. Has estado acercándote a otros lugares. Has estado acercándote a otras personas. Has estado caminando en lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Porque un discípulo tiene pies que se mueven. Y cuando vio el carro, dice que venía el carro pasando, ¿verdad? De este oficial eunuco de Etiopía. Si no sabe qué es, búsquelo en Google, Etiopía. Eunuco no lo busque, por favor. Y menos en imágenes. Búsquelo en un diccionario, mejor corriente en la casa. Se levantó y cuando vio el carro pasando, se le dijo, júntate. ¿Cómo se junta usted a un carro que va pasando? ¿Cómo se junta un carro que va pasando? Es como que Dios le diga, vaya, espérese a que pase el bus de Zapote. Cuando vaya pasando, júntate a ese bus y escucha lo que está pasando, ¿verdad? Entonces viene pasando el bus de Zapote y usted, en obediencia al Señor. Eso era lo que le estaba pasando a Felipe. Eso era lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Péguese, júntese, pegue la oreja al bus de Zapote, ¿verdad? Sí. ¿Qué está haciendo? Aquí la voluntad del Señor. Siendo discípulo. Le dijo, júntate. Tenía que correr, tenía que moverse. Es que un discípulo la suda. Literalmente, el que es un discípulo tiene momentos en el que literalmente tiene que sudar haciendo la voluntad de Dios. Porque un discípulo tiene pies que caminan. Un discípulo tiene momentos en los cuales su voz tal vez se pone ronca. Un discípulo tiene momentos en los cuales sus fuerzas, literalmente fuerzas físicas, se gastan. Porque si no, no es un discípulo. Porque un discípulo tiene pies que caminan. Un discípulo va y hace. Un discípulo trabaja para el reino de Dios. Un discípulo tiene pies que caminan. De nada sirve un oído sensible sin pies que se muevan. De nada sirve que Dios descienda, su presencia llene esta casa y que escuchemos aquí la voz de ángeles hablando si no salimos y caminamos en la voluntad de Dios, trabajando para su reino. De nada sirven los oídos sensibles en pies que no caminen. Y lo que me preocupa es que haya gente aquí que se considere discípulos, pero están paralizados de sus pies. Lo que me preocupa es que haya gente que se considera un discípulo de Jesús, pero tiene paralizados sus pies. No se mueve, no camina, no suda, no se pone ronco, no se cansa. Eso no es ser un discípulo. Ser un discípulo no es agarrar la Biblia y leerla y orar. Eso no es ser un discípulo. Un discípulo es uno que escucha la voz. Camino al desierto, vamos. Pero al desierto, o sea, ¿qué voy a ir a hacer al desierto? ¿Qué voy a hacer camino al desierto? O sea, es desierto porque está desierto, Señor.
ve camino al desierto. Sí, Señor, yo soy un discípulo, yo camino. Yo soy un discípulo, yo camino. Yo soy un discípulo, yo camino. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué tanto has caminado? La tercera parte sumamente importante en la anatomía de un discípulo que le quiero compartir en esta noche es una boca para conversar. Ojo que es una boca para conversar, no para hablar. Porque el problema que tienen muchos discípulos es que hablan cuando deberían conversar. Conversar implica retroalimentación. Conversar implica que yo hablo un rato, usted habla otro rato, yo hablo un rato, usted habla otro rato. Eso es conversar. Hay discípulos que son buenos para hablar, pero un discípulo tiene que tener una boca para conversar. Y cuando nosotros nos damos, vemos en la Biblia varios eventos de gente que aceptó a Jesús en su corazón, ¿verdad? Como lo entendemos nosotros, que se convirtió. Hay muchísimas personas que se narran en el libro de Hechos, ¿verdad? Miles que se volvieron a Jesús. Pero en realidad solamente hay 5 historias de individuos. Solo se narran 5 individuos específicos. Por supuesto que se habla de 3,000, ¿verdad? En un momento así se habla de miles, ¿verdad? Y de ciudades y todo eso. Pero cuando se habla de la historia específica de gente, solo se trata de 5. Solo se habla de 5 personas. Se habla del etíope, se habla de Saulo, se habla del etíope en el capítulo 8, Saulo capítulo 9, Cornelio capítulo 10, Lidia en el capítulo 16 y el carcelero también en el capítulo 16. Son las únicas 5 historias personales de conversión que encontramos. Y cuando usted las empieza a leer todas, son súper interesantes, porque si usted agarra esas 5 historias y las compara, usted se da cuenta de una increíble diversidad de gente a la cual le estaba llegando el mensaje del Señor. Hombres y mujeres, judíos y gentiles. Usted se encuentra gente de diferentes trasfondos, iba a decir trastornos, de diferentes trasfondos, ¿verdad? De historias, de lugares distintos. Usted se encuentra que el evangelio le llega a toda clase de personas. Entonces hay muchas cosas diferentes en el uno y en el otro, pero también hay muchas cosas similares entre uno y otro. Varias de las cosas similares es que, por ejemplo, se ve como en casi todos que hay como un periodo de preparación antes de ese momento. Tal vez el único en el cual no es muy claro es con el carcelero, pero yo creo que es muy fácil asumir que ese carcelero muy probablemente escuchó a Pablo y Silas hablar del mensaje de Jesús en la cárcel o aún antes de haber llegado a la cárcel. Pero en todos los demás es muy claro que hubo un periodo de preparación antes de que se convirtieran al Señor. Esto es muy importante. Hubo un periodo en el cual, ¿verdad? Como ese eunuco venía ya leyendo la palabra de Dios. No tenía entendimiento de lo que estaba haciendo. No entendía qué estaba haciendo, pero en su corazón estaba esa intención, ¿verdad? Ya Dios había preparado el camino, ¿verdad? Lidia, ella asistía a la sinagoga. Cornelio ya había empezado a buscar al Señor. Entonces, en todos ya Dios había estado trabajando, porque un discípulo tiene que entender que nosotros no hacemos esto solos. Dios ha estado trabajando antes de que nosotros lleguemos. Somos muy creídos, ¿verdad? Y decimos, Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo para llegar ahí y entrar así en frío y entrar de una... No. En cada una de estas historias nos encontramos que ya Dios había preparado el corazón de la persona. Pero si no hay pies obedientes, nunca nos damos cuenta. Y ese es el problema. Por eso ahí muere la misión de Dios. Si no hay pies obedientes, nunca nos damos cuenta que ya Dios había estado trabajando en lugares que nosotros no nos imaginábamos. Entonces hay periodos de preparación en ellos. Escucharon el mensaje de Jesús de alguna manera, interactuaron pidiendo alguna explicación o hablando con la persona. Se ve una prominente actividad de Dios, o sea, se ve a Dios involucrado en la vida de la gente, porque Dios sigue hasta el día de hoy involucrado en ganar almas. Nosotros nos unimos a Dios en su misión, no la estamos haciendo en lugar de Él nada más.
Nosotros caminamos con Dios en su misión. Él ya está haciendo algo por el mundo. Él está haciendo algo porque no le conoce. El problema es que la iglesia va detrás en lugar de ir junto con Él. Pero Él ya está actuando, Él ya está haciendo cosas, y son bautizados y se ven resultados de la decisión que ellos tomaron. Leas esos capítulos y empieza a compararlos y se va a encontrar, se va a dar cuenta. Pero volviendo entonces a la parte de la anatomía, la boca que conversa. Me llama mucho la atención en el versículo 30, cuando nos damos cuenta de los verbos, de las acciones que toma Felipe. Dice que primero que nada Felipe se acercó. Diga conmigo, se acercó. ¿Qué problema es cuando queremos hablarle a alguien de Jesús a la distancia? ¿Qué problema es cuando queremos testificar de Cristo a la distancia? ¿Sabe por qué? Porque la distancia distorsiona a la gente. Mientras más lejos esté algo, más difícil es distinguir verdaderamente qué estoy viendo. Mientras más lejos se encuentre algo, más se distorsiona la imagen. Y va en ambas vías. Cuando hay una iglesia que quiere hablar de Cristo a lo lejos, ¿verdad? Porque ay no, porque ay Dios mío, ahí están los pecadores y qué cochinada, ¿verdad? Y nos contaminamos, ¿verdad? Cuando nos encontramos con una iglesia que quiere hablar de Cristo a lo lejos, se distorsiona la imagen de la iglesia, porque entonces nos vemos como los que se creen que saben todas las respuestas, como los que nada más juzgan a los demás, como los que nada más andan tratando de arreglar la vida de los demás porque los demás no saben qué están haciendo. Porque la distancia distorsiona. La distancia distorsiona. Por eso Felipe, para hablar, primero tuvo que acercarse. Y cuando yo me acerco, me empiezo a dar cuenta de cosas que antes no veía. Me empiezo a dar cuenta de cómo vive aquel a quien le estoy hablando. Y hay muchas cosas que tal vez cambian en mi forma de ver a la otra persona cuando yo me acerco. Hay muchas cosas que tal vez yo diría diferente o haría diferente cuando me acerco. Jesús se acercaba tanto que tenía fama de ser amigo de pecadores. Porque Él se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Porque así es como se comparte la palabra de Dios. La iglesia no puede estar predicando de lejos. La iglesia tiene que aprender a acercarse. Y eso hizo Felipe. Eso hizo este discípulo. Antes de abrir la boca se acercó. Y muchos encontronazos que tiene nuestra sociedad con la iglesia se dan porque la iglesia abre la boca sin acercarse primero. Muchas distorsiones que se dan de cómo es la iglesia o de qué debería ser la iglesia o de qué está pasando en la iglesia se dan porque abrimos la boca sin primero acercarnos. Felipe primero se acercó antes de abrir la boca. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes de evangelismo que puede aprender cualquier persona. Primero acerquémonos y después hablemos. Entonces Felipe se acercó. La segunda acción que dice, escuchó. Se acercó deprisa y al oír, él escuchó. Para hablar de Cristo hay que escuchar. El problema es que a nosotros nos encantan los monólogos, ¿verdad? Nosotros vamos donde el mundo, ¿qué monólogo? ¿Verdad? Y el mundo, no, estamos hartos de su monólogo. El mundo está esperando a alguien que sepa escuchar antes de hablar. Ay, pero a la iglesia no le gusta escuchar antes de hablar. Porque si nos gusta acercarnos, menos nos va a gustar escuchar. Él oyó lo que estaba hablando, lo que estaba leyendo. Él escuchó.
¿Será que seríamos mejores hablando si primero supiéramos escuchar? ¿Será que nuestro mensaje sería más efectivo si no solo nos aprendiéramos a acercar, sino también a escuchar? Y escuchar y acercarse en ninguna manera adulteran nuestro mensaje. En ninguna manera cambian la verdad eterna de Cristo y del Evangelio, pero la hacen increíblemente más efectiva. Felipe se acercó y después de acercarse dedicó tiempo a escuchar. ¿Qué historia hay detrás de esta persona? ¿Qué historia? ¿Qué está pasando detrás de esta persona? Me puedo empezar a formar una idea. ¿Qué historia ha afectado a esta persona? ¿Qué historia se habrá escrito en su vida? ¿Qué historia estará pasando con esta persona? Ah, mira. Ay, me sacó una pandereta y yo no me esperaba. Está leyendo Isaías. Ay, mira, le gusta una canción de Jesús Adrián Romero. O de, no sé, o de Montanero, de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Porque ahora hasta las viejas ya se santificaron, ¿verdad? Eso es lo que me hace gracia, ¿verdad? Se convirtió al Señor. De aquí para allá todo se santifica en el nombre de Jesús, vénganos tu reino, ¿verdad? Entonces ya uno tiene dónde agarrarse, ¿verdad? Mira, está escuchando Juan Luis Guerra, mira. Él vino y escuchó, mira, está hablando de Isaías. No entendía lo que estaba, no entendía, ¿verdad? Él no sabía, él no tenía idea. No sabía lo que estaba pasando, pero la estaba pulseando. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que la gente sienta desprecio de los esfuerzos imperfectos que hacen por buscar a Dios? Ay, no, es que usted sí es tonto, es que usted piensa que con esas ideologías y esas cosas, Satanás está metido detrás de esas cosas. Él no sabía lo que estaba haciendo, pero él la estaba tratando a su manera. Él estaba viendo a ver cómo hacía. Y de ahí se agarró Felipe, porque primero escuchó y de ahí se pudo agarrar. Mira. Ah, bueno, de alguna manera, media rara y medio extraño, estás buscando a Dios. Déjame mostrarte cómo es la jugada. Déjame enseñarte cómo es esto. Pero para eso primero hay que escuchar. Y él empezó a escuchar. Pero nosotros nos obsesionamos tanto, ¿verdad?, con señalar el pecado de las personas. Y no me malentienda, tiene que haber arrepentimiento y por lo tanto yo creo que tiene que haber claridad. Pero leía de un autor que lo ponía de una manera tan interesante, que él decía que el evangelismo se trata más de anunciar el señorío de Jesús que de denunciar el pecado del no creyente. Y nosotros pensamos que evangelizar se trata de sacar la lista, todo lo que usted no está cumpliendo con Dios, taca. Para verlo, mentiroso, mal hablado, vicioso, mal vestido, enojón, vea cómo se está poniendo, rojo, enojón. Eso no es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es decirle, hay alguien que te amó tanto, está sentado sobre todo y tiene poder de traerte libertad. Solo búscalo y el Señor va a empezar a trabajar en vos. Pero algo clave de esto, de lo que yo le estoy hablando, es que demanda tiempo. Pero nosotros no queremos invertir tiempo en el plan de Dios, porque tenemos mejores cosas que hacer, tenemos otras cosas que hacer. Entonces lo que queremos son nada más métodos efectivos, ¿verdad? Siga 1, 2, 3 pasos y la gente se va a convertir a su alrededor, y eso no funciona. Hay guías, hay maneras en las que uno puede guiarse y caminar, ¿verdad? Hay maneras en las que uno puede tener, ¿verdad?, una estructura de cómo compartir el mensaje del Señor. Todo eso es bueno, tener nosotros esa claridad, pero esto demanda invertir tiempo. Acercarse y escuchar demanda tiempo, porque demanda
crear una relación con alguien, mostrar interés en una persona. Y después de eso, pregunto. Me encanta que Felipe, después de acercarse y después de escuchar, no dice, ahora sí, hágame campo, ahora sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que le crea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Antes, pero después de acercarse, después de escuchar, lo primero que hizo fue preguntar. Usted sabe que hay gente que tal vez lo que necesita es una buena pregunta para que se le mueva el piso. Usted sabe que hay gente que lo que necesita es una buena pregunta para que reaccione y vea su necesidad de Jesús. Usted sabe que hay gente que lo que necesita es una buena pregunta, no nada más que usted le señale, que usted le diga, porque entonces la gente va a percibir de verdad que usted está jugando de vivo, aunque tal vez no sea así. Pero la gente tal vez no va a reaccionar bien a que usted le diga tal cosa es pecado, y si usted está haciendo algo que es pecado le va a ir mal. Es una verdad lo que usted está diciendo, pero la presentó tan mal que la gente se la rechaza. Y ese es el gran problema que tiene la iglesia. Somos como raros para hablar. Preguntó. Uy, ¿no sería como que muy feo, digamos, si fuera tu hija, que estuvieran haciendo alguien eso con tu hija, dándole vuelta a la esposa y toda no sé, o para dónde va tu matrimonio? Bueno, ¿y qué va a pasar en los próximos meses o en los próximos días? Hay gente que tal vez lo que necesita es una buena pregunta. Pídale sabiduría a Dios, porque hay gente a la que se le llega haciéndole una buena pregunta, no nada más recetándole una respuesta. Porque hay gente que ni siquiera, que no está abierta a una respuesta, porque ni siquiera tiene una pregunta, porque simplemente están metidos en su presente, en satisfacer su necesidad ahora, en vivir en su pecado el día de hoy. Así que ni siquiera tienen ninguna pregunta en ellos, así que no están buscando ninguna respuesta. Lo que quieren es la satisfacción inmediata que presenta el pecado. Pero a veces una buena pregunta abre la puerta para el evangelio. Felipe le preguntó, ¿y entiendes lo que lees? Y de ahí se va a rodar la jugada. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Mira, yo te puedo explicar. Mira, déjame contarte, yo puedo hablar con vos. Por eso un discípulo en su anatomía necesita tener una boca que sabe conversar, no una boca que sabe recetar, una boca que sabe conversar, una boca que sabe compartir, una boca que sabe sacar el tiempo para primero acercarse, escuchar antes de hablar. Un discípulo tiene esos oídos sensibles, tiene esos pies que caminan y tiene esa boca que sabe conversar. Versículo 35, le voy a pedir al ministerio de alabanza que pase. Entonces Felipe, comenzando desde ese mismo pasaje de la escritura, desde esa canción, entonces Felipe comenzando desde esa película, entonces Felipe comenzando desde esa noticia, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Gloria a Dios por los discípulos que saben que son parte de un plan mayor y están dispuestos a caminar en él.
Gloria a Dios por los discípulos que se han dado cuenta que aún el día de hoy el plan de Dios sigue estando vigente. Gloria a Dios por los discípulos que se han dado cuenta que todavía Dios habla, todavía Dios se mueve y todavía Dios anda furioso, salvajemente buscando a aquellos por quienes Cristo murió. Gloria a Dios por esos discípulos que no están dispuestos a dejar a Dios nada más caminando ahí a kilómetros de distancia, sino que están dispuestos a ponérsele al corte, a correr si hay que correr, a caminar a la velocidad del reino de Dios y no a la velocidad de mi reino, a caminar a la velocidad del reino de Dios, a caminar a la velocidad del reino de Dios, porque ellos van a ver las cosas grandes del Señor. Un profesor del seminario Fuller, Arthur Glasser, cuando define el término conversión, dice que es una reorientación decisiva del mundo interno hacia Dios. Cambia la relación con Dios, pero también, esta es la parte que me gusta, transforma a la persona en una señal del reino. Conversión es cuando una persona se transforma en una señal del reino de Dios. El reino de los cielos ha llegado. Qué increíble cuando veamos nuestros amigos, nuestros familiares, cuando vemos gente a nuestro alrededor y veamos la señal del reino sobre ellos. Qué increíble cuando veamos personas en nuestro barrio siendo la señal de que el reino ha llegado. Qué increíble cuando volvamos a ver a personas a las cuales nos tuvimos que acercar porque hace años tal vez no los veíamos y ahora los vemos y nos damos cuenta que gracias a lo que el Señor por su misericordia nos ha permitido hacer en su vida, ahora hay una señal del reino sobre ellos. Dios ya ha estado trabajando, le aseguro, Dios ya ha estado trabajando en lugares que usted no se imagina. Felipe no se imaginaba bajar al camino al desierto ese día, pero Dios ya había estado trabajando. Y yo le aseguro que usted se va a sorprender de los lugares y las personas en las cuales Dios ya ha estado trabajando. Pongámonos de pie porque vamos a adorar a Dios con todo. Ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu